Mire, compa, uno ya conoce de memoria el cansancio de la carretera 45, sobre todo en ese tramo que parece no terminar nunca entre Chihuahua y Delicias, justo cuando el sol apenas empieza a manchar el horizonte de un naranja polvoriento. El motor de mi Kenworth, ese viejo compañero de batallas, ya venía carraspeando, pidiendo agua con la misma sed que sentía yo en la garganta. El aire acondicionado nomás aventaba un suspiro tibio, y el olor a diésel y a desierto se metía por todas las rendijas. El asfalto parecía sudar bajo las primeras luces, y el silencio solo lo rompía el zumbido de las llantas y alguna norteña que se colaba a ratos en la radio hablando de amores traicioneros y caminos largos. Es una soledad que se te pega a los huesos, pero a la que uno, con los años, le agarra cierto cariño. Fue entonces que las vi, las luces de una gasolinera Shell, como un faro prometiendo un respiro en medio de esa inmensidad dormida. Me orillé despacio, sintiendo el crujido de la grava bajo el peso del tráiler, y apagué el motor. El silencio que vino después fue casi tan ruidoso como el rugido de antes. Me bajé para estirar las piernas, para sentir cómo la sangre volvía a correr después de tantas horas sentado. Y ahí estaba ella, parada junto a la bomba, con la chamarra roja y amarilla de la empresa bien puesta, pero con una mirada que no le correspondía. Era una muchacha joven, no tendría más de 20 años, pero sus ojos cargaban un cansancio mucho más viejo, una mirada ya corrida por la vida, de esas que aprenden a no esperar nada. Me acerqué y le pedí que llenara el tanque, con esa cordialidad seca que se usa en la carretera. Ella asintió sin decir palabra, moviéndose con una eficiencia que parecía automática, como si su cuerpo trabajara mientras su mente andaba en otro lado. Mientras el diésel corría, yo entré por un café y unas galletas. Al salir, el sol ya pegaba con un poco más de fuerza. Cuando la bomba se detuvo, saqué la cartera. Conté los billetes. Mira, Teodita, los de a de veras, compa, de esos que huelen a trabajo y a kilómetros, arrugados por el viaje. Se los extendí calculando la propina, como lo he hecho miles de veces en cientos de paraderos como este, y entonces pasó algo que me sacó de mi rutina. Ella me miró a los billetes, luego a los ojos, y con una calma que me heló la sangre, me los regresó. Juntó mis dedos sobre el dinero y empujó mi mano de vuelta hacia mí. No, me dijo con una voz apenas audible, un susurro que casi se pierde en el viento del amanecer. No es así. Me quedé parado con la mano extendida y el dinero en el puño, sin entender nada. Si no era dinero lo que quería, entonces ¿qué buscaba una muchacha como ella a estas horas, en este pedazo de nada? En ese momento, compa, supe que este no iba a ser un viaje más, porque su rechazo no era un capricho, era el principio de una historia que yo, sin saberlo, estaba a punto de escuchar. No sé ustedes, compas, pero a mí se me hizo un nudo en el estómago que no era de hambre. Uno cree que ya lo ha visto todo en la carretera, que las historias se repiten como los postes de la luz, pero de repente la vida te pone delante una mirada como la de esa muchacha y te das cuenta de que no sabes nada. Y justo antes de contaros lo que pasó después, mientras el sol empezaba a calentar de verdad la cabina, me gustaría pediros una cosa. Me da una curiosidad enorme, de verdad, saber hasta dónde llegan estas historias que nacen en la soledad del asfalto. Me haría mucha ilusión que me escribierais ahí abajo, en los comentarios, para decirme desde qué ciudad, desde qué pueblo o país me estáis escuchando. Para un hombre como yo, que vive montado en este monstruo de metal, saber que mis palabras viajan más lejos que mis ruedas y os hacen compañía, es el mejor combustible que existe. Hace que el camino se sienta menos largo y el corazón un poco más grande. Me quedé un momento con la mano en el aire, el dinero apretado en el puño y un silencio denso como la neblina de la sierra.
Ella apartó la mirada, se abrazó a sí misma como si de pronto sintiera el frío del amanecer y dijo con la voz hecha un hilo que si la podía acercar a Torreón. «No más un aventón, señor, por favor. Le dije que subiera, ¿qué más iba a hacer, compa? Uno no deja a una muchacha sola en mitad de la nada, por más que la cabeza te diga que en estas carreteras la confianza es un lujo que pocos podemos pagar». Cerró la puerta del copiloto con un cuidado que no me esperaba, como si temiera romper algo. El Kenworth pareció suspirar al recibirla y yo arranqué de nuevo, con el sol ya despuntando por el retrovisor y 1000 preguntas clavadas en la garganta. La carretera se estiraba frente a nosotros como una cinta gris e interminable. El calor empezaba a pegar en el cristal y el aire que salía de las rejillas ya no refrescaba, solo movía el polvo acumulado en el salpicadero. Ella no decía nada. Tenía una mochila pequeña y vieja sobre las rodillas y la apretaba con los nudillos blancos. Le ofrecí una de las botellas de agua que siempre llevo. La cogió y dio un sorbo pequeño, casi con timidez. Le pregunté por qué no había querido el pago, que su trabajo bien lo valía. Ella tardó en contestar, mirando cómo los postes de la luz pasaban uno tras otro, como si estuviera contando los segundos de su vida. Dijo que su hermana estaba mala, muy mala, en un hospital de Torreón, que necesitaba llegar. Asentí, pero mire, compa, uno aprende a leer entre líneas en este oficio. Su voz sonaba sincera, sí, pero había algo más, una nota discordante en su relato, como una cuerda desafinada en una guitarra. La historia de la hermana enferma es una de las más viejas del camino. No quise presionarla. Puse la radio bajita, a ver si una norteña de los cadetes de Linares la ayudaba a soltarse un poco, a sentir que aquel camión era un refugio y no una jaula. El paisaje desértico de Chihuahua pasaba lento, con sus matorrales secos y ese cielo tan grande que a veces parece que te va a aplastar. La soledad del camino tiene eso, que o te une o te separa para siempre de quien llevas al lado. Fue entonces cuando nos adelantó una de esas camionetotas de lujo, negra, con los cristales tintados, levantando una nube de polvo que nos obligó a bajar la velocidad. Vi de reojo cómo ella se encogía en el asiento, casi como un acto reflejo, y apretaba la mandíbula con una fuerza que le marcaba los pómulos. Su respiración se hizo corta, agitada. No era miedo, compa, era otra cosa, era rabia. Un coraje contenido que parecía a punto de estallar. Dejé que la camioneta se perdiera en el horizonte y sin mirarla, con la vista fija en el asfalto que hervía bajo el sol, le pregunté si todo iba bien. Ella solo negó con la cabeza, muy despacio, como si el movimiento le doliera. El silencio se hizo todavía más pesado. Sentía el zumbido del motor en los huesos y el calor que me pegaba la camisa a la espalda. Ella seguía con la mirada perdida en la ventanilla, pero sus manos no paraban, quietas sobre la mochila. La abría y la cerraba, sacando apenas el borde de algo que parecía un cuaderno pequeño, de esos con la tapa dura y un elástico para cerrarlo. No llegué a ver qué era, porque lo volvía a guardar enseguida, como si le quemara en los dedos. El gesto era tan íntimo, tan lleno de secreto, que sentí que estaba invadiendo un espacio que no me correspondía. Empecé a pensar que su huida no era solo hacia Torreón, sino que escapaba de algo que había dejado atrás, en esa gasolinera. «No te gustan los coches grandes, muchacha?», le dije, tratando de usar un tono ligero, de romper el hielo. Ella se giró hacia mí por primera vez desde que habíamos arrancado. Sus ojos, mire, sus ojos contaban una historia mucho más larga y amarga que la de una hermana enferma. Hay gente que cree que porque tiene dinero, la carretera también les pertenece, dijo. Su voz ya no era un susurro, ahora tenía un filo duro, afilado por la humillación. Me contó, a trozos, cómo llegaban esos señores a la bomba,
cómo le tiraban las llaves sin mirarla a la cara y le decían, «Llénalo, mija», con ese tonito de quien le habla a un perro. Me describió el olor de sus perfumes caros, de esos que se te quedan pegados en la nariz y que contrastan con el tufo a diésel y a sudor que se respira en un paradero. Contaba cómo pagaban con tarjetas que brillaban más que el sol del desierto, y cómo ella se quedaba allí, con las manos sucias de grasa y el corazón encogido, cada vez que una de esas camionetas se iba. Dejando una estela de poder y desprecio, sentía que un pedacito de ella también se iba por ese camino. Comprendí entonces que su viaje no era solo por una urgencia familiar. Era una fuga. Estaba huyendo de un lugar que la estaba vaciando por dentro, gota a gota, día a día. Le propuse parar a comer algo. A unos kilómetros había una fonda de las de verdad, de esas que huelen a café de olla y a guisado hecho con paciencia, un lugar donde la gente del camino recarga fuerzas y comparte un rato de paz. Al principio se negó, dijo que no tenía hambre, que no quería ser una molestia. Le insistí, el camino es largo y las penas con el estómago vacío pesan el doble, le dije. Aceptó al final, con un gesto casi imperceptible. Aparqué el Kenworth a la sombra de un pirul flaco y desgarbado. Al bajar de la cabina, el calor nos golpeó como una bofetada. El aire olía a tierra seca y a llanta quemada. Entramos en la fonda. Era un local pequeño, con las paredes cubiertas de calendarios viejos y un ventilador en el techo que giraba perezosamente, moviendo más el polvo que el aire. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, desde donde se veía la carretera vibrar por el calor. Pedimos unos burritos de deshebrada y 2 refrescos de vidrio, de los que saben a gloria cuando la sed aprieta. Comimos en silencio. Ella lo hacía despacio, con la mirada baja, como si no se sintiera con derecho a disfrutar de ese momento de calma, de esa comida caliente. Yo la observaba y en cada uno de sus gestos veía el peso de una carga demasiado grande para unos hombros tan jóvenes. Cuando terminamos, la dueña nos trajo la cuenta en un platito de plástico. Saqué la cartera, la misma de antes, la que olía a kilómetros y a trabajo. Puse los billetes sobre la mesa con cuidado de que no se volaran con la corriente del ventilador. Y fue entonces que la vi. Vio los billetes en mi mano y en sus ojos no había necesidad, no había alivio, había coraje. Un coraje viejo, profundo, que le endureció la cara y le apretó los labios en una línea fina. Fue como si ese simple gesto de pagar hubiera derribado el último muro que contenía su historia. Se le quedó la vista fija en el dinero, como si la estuvieran insultando. Se le ha quedado mirando a los billetes como si la hubieran ofendido, muchacha. ¿Todo bien?, le pregunté, bajando la voz. Levantó la vista del dinero y me miró directamente a los ojos. Y en esa mirada, compa, vi todo el dolor del mundo. «Es que ofenden, señor, me...» dijo, y la voz se le quebró por primera vez. Allá en la bomba, cada peso que me daban me quitaban 2. El patrón decía que era por faltantes, por mermas que él mismo se inventaba. El dinero no era mío, nomás me pasaba por las manos para recordarme todo lo que no tenía, todo lo que nunca podría tener mientras siguiera allí. Sentí un nudo en la garganta que no me dejaba ni tragar saliva. Me contó cómo el dueño de la gasolinera las obligaba, a ella y a las otras chicas, a devolverle una parte del sueldo cada semana. Les decía que siempre faltaba dinero en la caja, que el combustible se evaporaba, cualquier excusa para robarles lo poco que ganaban con el sudor de su frente. No quiso mi pago porque cada billete que pasaba por sus manos en esa bomba era un recordatorio de que no era dueña de su trabajo, ni de su vida. Era una cadena invisible, pero más pesada que el acero. Me acordé de mis propias batallas, de las veces que me he sentido solo y pisoteado en este camino. Metí la mano en
el bolsillo interior de mi chaleco y saqué un paquetito de billetes que siempre guardo para emergencias, amarrado con una liga de hule. No era mucho, pero era dinero limpio, ganado con el lomo partido en miles de kilómetros. Se lo puse en la mano, cerrándole los dedos sobre él. Ella intentó rechazarlo, pero se lo impedí. No es un pago, le dije, mirándola a los ojos para que entendiera que lo decía de corazón. Es para que empiece. A veces el dinero se convierte en cadena y a veces, compa, a veces se convierte en una llave. Haga que este sea una llave. No dijo nada, solo asintió muy despacio y vi cómo una lágrima solitaria se le resbalaba por la mejilla llena de polvo. Una lágrima que limpió un surco en su piel y tal vez también en su alma. Salimos de la fonda y el sol de mediodía nos pegó en la cara con la fuerza de un horno abierto. El asfalto brillaba, creando espejismos de agua a lo lejos. Subimos de nuevo a la cabina, a ese pequeño mundo de metal y diésel que nos había unido. El silencio ya no era incómodo, compa. Era un silencio de respeto, de esos que se forman cuando dos almas se reconocen en el mismo camino de lucha, aunque sus batallas sean distintas. Ella acomodó la mochila sobre sus piernas, pero esta vez no la apretaba con miedo, sino que la sostenía con una delicadeza nueva, como si dentro llevara algo frágil y, a la vez, muy poderoso. Yo arranqué el Kenworth y el motor sonó diferente, más sereno, como si también él entendiera que este tramo del viaje era otro. Avanzamos unos kilómetros con el paisaje monótono del desierto pasando por la ventana. El calor era tan intenso que el aire parecía temblar. Fue entonces cuando ella, con las manos todavía temblorosas, abrió la cremallera de su mochila, metió la mano y sacó aquel cuadernito que le había visto antes, el de la tapa dura y el elástico. No me miró. Lo abrió sobre su regazo con un cuidado casi ceremonial, como si fuera un libro sagrado. Pasó un par de páginas con la punta de los dedos manchados de grasa y de polvo, hasta que se detuvo en una. Entonces, sin decir una palabra, me lo extendió. No hizo falta que desviara la vista de la carretera por mucho tiempo para entender. No eran palabras, compa, eran números. Columnas y columnas de números escritos con una letra pequeña y apretada, casi furiosa. Fechas, cantidades, nombres. Junto a cada cifra, una anotación. Faltante inventado, merma de premium, descuento por uniforme. Era un registro minucioso, casi obsesivo, de cada peso que ese desgraciado les había robado a ella y a sus compañeras. Cada línea era una humillación documentada, una herida convertida en prueba. No era un diario de tristezas, no. Era un libro de contabilidad de la injusticia. Un arma forjada en silencio durante meses de aguantar con la cabeza gacha y el corazón ardiendo. Mi hermana no está enferma, señor, me dijo, y su voz ya no tenía ni una pizca de temblor. Estudia para abogada allá en Torreón. Voy a entregarle esto, para que nos ayude, para que se acabe el abuso. Fue entonces que lo entendí todo. La huida no era un escape, era un ataque, un contraataque silencioso y planeado. La muchacha no era una víctima que corría, era una mensajera llevando las pruebas que podían liberarlas a todas. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, a pesar del calorón que hacía. Esta chamaca, con su mirada cansada y sus manos pequeñas, tenía más agallas que muchos hombres que he conocido en esta vida. Le devolví el cuaderno con un movimiento lento, respetuoso. «Ándele, muchacha», le dije con la voz un poco ronca. «Esa es la mejor llave de todas». Ella cerró el cuaderno, le puso el elástico y lo guardó de nuevo en la mochila, pero ahora parecía pesar menos, como si al compartir su secreto, la carga se hubiera aligerado. El resto del camino lo hicimos casi en silencio, pero era un silencio lleno de palabras. Yo nomás pensaba en la fuerza que se necesita para no rendirse, para convertir el coraje en un plan, la humillación en evidencia,
La carretera de repente me pareció menos solitaria, como si estuviera poblada por miles de historias como la suya, historias de gente que lucha en silencio. Llegamos a las afueras de Torreón cuando el sol empezaba a bajar, pintando el cielo de colores violentos, como si el día se estuviera desangrando. Las primeras luces de la ciudad empezaron a parpadear a lo lejos. Le pregunté a dónde la llevaba. A la central de autobuses, por favor. Desde ahí ya sé moverme. Me pareció el lugar perfecto, un lugar de llegadas y partidas, de principios y finales. Un lugar donde una historia como la suya podía tomar un nuevo rumbo, lejos de las gasolineras perdidas en el desierto y de los patrones con el alma podrida. Encontré un lugar para orillar el tráiler cerca de la entrada, donde el ir y venir de la gente era un murmullo constante. El ruido de la ciudad contrastaba con el silencio que habíamos compartido. Apagué el motor y por un momento nos quedamos ahí, suspendidos entre el mundo de la carretera y el de la ciudad. Ella tomó su mochila, se la echó al hombro y abrió la puerta. Antes de bajar, se giró y me miró a los ojos. No dijo nada, pero en su mirada había un agradecimiento tan profundo, tan sincero, que valía más que todas las palabras del mundo. Era una mirada que decía que a veces un aventón puede cambiar el rumbo de una vida entera. «Gracias, señor», dijo al fin, con una voz firme, «y por todo». Le respondí con un gesto de la cabeza, porque sentí que si abría la boca se me iba a escapar la emoción. «Vaya con cuidado, muchacha, y con valor, que de ese le sobra». Se bajó de la cabina con una agilidad que no le había visto. Se acomodó la mochila y, sin mirar atrás, empezó a caminar hacia la entrada de la terminal. Caminaba derecha, con la frente en alto, como si el asfalto bajo sus pies fuera suyo, como si estuviera reclamando su lugar en el mundo. La vi perderse entre la gente, una figura pequeña con una chamarra roja y amarilla, llevando consigo un cuaderno lleno de números y un futuro por escribir. Arranqué de nuevo el Kenworth y al incorporarme al tráfico sentí el tráiler extrañamente ligero. Hay cargas, compa, que no se pesan en la báscula de la Federal. Hay pesos que se llevan en el alma. Y a veces, ayudar a alguien a soltar un poco de esa carga te quita a ti también un peso de encima. Seguí mi camino, con el zumbido del motor como única compañía, pero ya no me sentía solo. La cabina se había quedado impregnada de su historia, de su coraje silencioso. Miré por el retrovisor y vi las luces de la central de autobuses hacerse cada vez más pequeñas, hasta desaparecer. En este oficio, uno aprende a medir la vida en kilómetros, en cargas entregadas, en facturas pagadas. Pero ese día, en ese tramo entre Chihuahua y Torreón, aprendí que hay viajes que no se miden en distancia, sino en la profundidad del encuentro. No supe más de ella, y creo que así está bien. Hay gente que entra en tu vida nomás para recordarte que la dignidad no tiene precio y que la esperanza puede nacer en el lugar más inesperado, como una flor terca que brota en las grietas del asfalto. Esa muchacha no quería mi dinero, no. Lo que buscaba era algo mucho más simple y a la vez más valioso. Que alguien la viera, que alguien la escuchara. Mientras la noche caía sobre la carretera y las luces de los otros camiones parecían estrellas fugaces, puse la radio. Sonaba un corrido viejo, de esos que hablan de valientes, y sonreí para mis adentros. Pensé en ella, en su cuaderno, en su hermana abogada. No sé si ganaron su batalla, compa, y la verdad es que no importa. Lo que importa es que se atrevieron a pelearla. Y saber eso, haber sido un pequeño testigo de ese acto de fe, fue el mejor pago que he recibido en todos mis años de carretera. Un pago que no se guarda en la cartera, sino en el corazón. A veces, cuando paso por una de esas gasolineras perdidas en la madrugada, me acuerdo de su mirada y me pregunto cuántas historias como la suya se
Esconden detrás de los uniformes, detrás de las sonrisas cansadas de la gente que nos atiende en el camino. Uno se acostumbra a ver nomás la superficie, a la transacción rápida, al llénelo por favor y al aquí tiene. Pero debajo de todo eso hay vidas enteras, con sus luchas, sus sueños y sus rebeliones silenciosas. Ese día aprendí a mirar un poco más allá, a buscar la historia detrás de los ojos. El camino sigue, compa, siempre sigue. El motor ruge y las llantas devoran el asfalto. Pero algo cambió en mí después de ese viaje. Siento que cada kilómetro que recorro tiene un poco más de sentido. Porque la carretera no es solo un negocio de llevar y traer mercancía. También es un tejido de historias humanas. Un lugar donde a veces, sin buscarlo, tienes el privilegio de darle un aventón a la esperanza. Y eso, mire, eso no hay dinero que lo pague. Eso te hace sentir que, a pesar de todo el cansancio y la soledad, este oficio vale la pena. Hay una pequeña cruz de madera que cuelga del retrovisor de mi camión. Me la regaló mi esposa hace años para que me cuidara en el camino. Esa noche, mientras conducía hacia mi destino, la luz de un poste la iluminó por un instante y sentí, con una certeza que me nació muy de adentro, que la fe no es solo rezar para que no te pase nada. A veces, la fe es encontrarte con alguien como esa muchacha y apostar por ella, darle un empujoncito, aunque sea pequeño. Es creer que la bondad, como el motor de un buen tráiler, todavía tiene fuerza para mover el mundo. Seguí manejando, con la vista fija en la línea blanca que se perdía en la oscuridad. El cansancio ya no me pesaba tanto. El recuerdo de esa muchacha caminando con la espalda recta hacia la terminal de autobuses se había convertido en una especie de combustible para mi propio viaje. Me hizo recordar por qué empecé en esto, por esa sensación de libertad, sí, pero también por la conexión que se crea con la gente del camino, esa hermandad no escrita que nos une a todos los que vivimos rodando. Y así, mientras las estrellas empezaban a asomarse en el cielo limpio del norte, supe que esa historia ya era parte de mí, como el olor a diésel o el mapa de carreteras que llevo grabado en la memoria. Una historia sencilla, sin grandes héroes ni finales de película, pero real. Una historia que me recuerda que a veces el acto más grande de rebeldía es simplemente no rendirse, y que el mejor viaje es aquel en el que, sin darte cuenta, ayudas a alguien a empezar el suyo. Y con ese pensamiento, compa, hasta el tramo más largo se siente como un paseo. Y con ese pensamiento, compa, hasta el tramo más largo se siente como un paseo. Y es que así es la vida en la carretera, amigos míos. Un día te enseña una cosa y al siguiente otra. La historia de esa chica me recordó algo muy importante, que a veces el gesto más pequeño puede cambiarlo todo. Una mano tendida, una escucha atenta, un simple aventón puede ser la llave que alguien necesita para volver a arrancar el motor de su vida, para sentir que no todo está perdido. Por eso mismo, a todos vosotros, que ya sois parte de esta familia que hemos creado aquí, en la carretera virtual, quiero daros las gracias de corazón. Gracias por subir a esta cabina en cada viaje, por vuestros comentarios que son como un buen café en la madrugada, por hacer que la soledad del volante pese un poco menos. Sois el mejor copiloto que un hombre podría desear. Y si es la primera vez que viajas con nosotros, si este es tu primer viaje en este camión, te invito a quedarte con nosotros. Dale a ese botón de suscribirte y únete a nuestra ruta. Te aseguro que aquí siempre hay un asiento libre, una buena historia que escuchar y un hombro amigo. Siéntete como en casa, porque ya lo eres. Si la historia de esta muchacha valiente y su cuaderno os ha tocado el alma, os pido que me dejéis un me gusta. Es como un destello de luces largas en mitad de la noche, una señal entre colegas que nos dice que no estamos solos. Y por favor, contadme,
ahí abajo en los comentarios qué os ha parecido. Y no os olvidéis de decirme que me hace una ilusión enorme desde qué ciudad, desde qué pueblo o país me estáis escuchando. Ver vuestros lugares es como tener un mapa del mundo lleno de amigos. Aquí en el canal os esperan más relatos, más amaneceres y muchos más kilómetros de vida por recorrer juntos. Y si lo sentís en el corazón, si queréis echar una mano para el gasoil y para que este motor siga rugiendo, ahí tenéis el botón de gracias. Cada pequeña ayuda, cada gesto, es el combustible que nos permite seguir en marcha, trayéndoos nuevas historias. Y ya para despedirme, mi gente, mis amigos, sé que el camino de cada uno tiene sus cuestas empinadas y sus curvas cerradas. Sé que a veces el cansancio aprieta el alma y parece que no hay fuerzas para meter la siguiente marcha. Pero quiero que recordéis siempre una cosa y que la guardéis bien adentro. No estáis solos. Nunca. En el momento más oscuro, cuando menos te lo esperas, siempre puede aparecer una luz, un buen samaritano, un compañero que te eche un cable y te recuerde que vale la pena seguir. Que Dios os bendiga y os guarde en cada tramo de vuestro camino. Que os ponga siempre a gente buena al lado, gente que sepa ver más allá del uniforme o de las apariencias, y que os dé la fortaleza y el coraje para ser vosotros esa luz para quien más la necesite, para ofrecer esa llave a quien la haya perdido. Os mando un abrazo grande, de esos que reconfortan y reparan. Un abrazo de camionero. Cuidaos mucho, por favor. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima área de servicio, en la próxima historia. Aquí os espera siempre vuestro amigo, siempre al volante.